ya quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy nos acompaña aquí en piso el abogado Juan José Bernis. Él es especialista en Derecho Laboral. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder tenerte aquí en el programa. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a la audiencia. Doctor, yo creo que hoy ya el programa va a quedar un poco corto porque tengo Sí. tantas consultas que hacerte. Anoté acá para consultarte acerca de dumping, reforma laboral, acceso al primer empleo. Vamos a empezar ahora con dumping, ¿te parece? Y después hablamos acerca de reforma laboral. Como desees. ¿Qué tipo de prácticas es esto para la gente que no lo conoce y se realiza acá en nuestro país? Y hoy en día las empresas están haciendo en forma unilateral varios exámenes toxicológicos de los trabajadores para saber si llegan en estado de embriaguez o si consumen algún estupefaciente. Y yo creo que debería darse la bilateralidad. Cuando alguien es investigado, se debe respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia. Y una prueba realizada en forma unilateral y que es impuesta a una persona no tiene de la imparcialidad que debe requerir un proceso. Por eso es muy importante cuando se habla de reforma laboral, que es lo que está planteando actualmente el Ejecutivo, deberíamos estar en los zapatos de ambas partes. Hay que estar en el zapato del empleador y en el zapato del trabajador. Esta modificación que se habla actualmente, que impone el gobierno, de quitar la estabilidad laboral, de aumentar las vacaciones, de evitar la judicialización, realmente favorece al sector empresarial, realmente favorece a los trabajadores. ¿Cuántos son los trabajadores que están dentro de la formalidad, Romina? Tenemos Ni la apenas mitad no llegamos, un doctor. 35%. Entonces estas modificaciones yo no creo que beneficien a los empleadores ni siquiera a los trabajadores. Acá lo que necesitamos en este país es seguridad jurídica y que el Estado promueva la creación de industrias para que se generen empleos. Acá tenemos muchísimos empresarios buenos que respetan las normativas laborales, que realmente esperan un apoyo del Estado. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia el sector gastronómico quebró, cerró sus puertas. ¿Cuántos mozos quedaron sin trabajo? ¿Cuántos trabajadores quedaron sin empleo? ¿Y cuántos empleadores perdieron sus empresas? Cerraron sus puertas, tuvieron que vender sus casas para pagar las deudas, para pagar las indemnizaciones también a los trabajadores. ¿Cuál fue el apoyo del Estado paraguayo? ¿Cuál fue la intervención que hizo en su economía nuestro gobierno? Modificar el Código del Trabajo, quitar la estabilidad laboral. ¿A ustedes les parece que va a generar mayor empleo? ¿Le parece que esa es una política de empleo de un gobierno decente? El gobierno debe promover políticas de empleo que generen empleos para nuestros jóvenes. Hoy nuestros jóvenes tienen como primer empleo ser motobol, hacer Uber, que son empleos que no tienen jubilación, que no tienen salarios dignos, donde uno llega a la vejez y sigue trabajando, no disfruta de la tercera edad. Hoy tenemos actualmente en el Paraguay, ¿cuántos son los que llegan a jubilarse? ¿Cuántos son los trabajadores de la tercera edad que llegan a la jubilación? Y si nosotros los jóvenes no nos preocupamos por nuestros adultos mayores, somos un país sin futuro, porque en pocos años también nosotros vamos a ser esos adultos que vamos a estar sin jubilación. Por eso es que yo creo que esta modificación del Código del Trabajo no le beneficia ni a los empleadores ni a los trabajadores. No hay un cambio, no es una política de empleo que genere progreso para el país o que realmente atraiga a otras industrias a invertir en el país. Doctor, yo te consultaba antes de entrar al aire si creías que esto podría ser viable y vos me decís que prácticamente esto ya está cantado. Y este gobierno ha dado ejemplo de que ha aprobado a tambor batiente la ley de superintendencia. Hoy en día yo creería que esta modificación del Código del Trabajo es hasta una cortina de humo para que los trabajadores o los jubilados, atención señores jubilados, no se preocupen por el uso de los fondos del IPS. 2.200 millones de guaraníes se van a utilizar. ¿En qué se va a usar? ¿A dónde serán remitidos? ¿A quién se le va a dar? Y esa es plata que se usa para pagarle a los jubilados. Al usar esta plata, los jubilados probablemente en unos años queden sin poder cobrar su jubilación. Al quitar la estabilidad laboral que promueve el gobierno, y ahí se olvidan que la estabilidad laboral garantiza que el empleador aporta el IPS. El IPS es una caja solidaria, donde todos aportamos para que nuestros adultos mayores que aportaron cierto tiempo gocen de esa jubilación. Al quitar la estabilidad, también están quitando la estabilidad del IPS en los aportes jubilatorios. Estamos perjudicando al Instituto de Previsión Social, estamos perjudicando también a la Caja Fiscal, porque también hay una ley de reforma civil que promueven para los funcionarios públicos, donde dice que no importa si tienen 20 o 30 años de antigüedad, si no pasan el examen que le hace el jefe de turno de cualquier bandería política, si no pasa puede ser despedido. También va a quedar sin aporte en la caja fiscal del Ministerio de Hacienda. Acá hay un perjuicio y detrimento que buscan una flexibilización que seguramente es para beneficiar a un sector,
donde se están lesionando muchísimos derechos y perjudica a ambas partes. Tenemos que ponernos en los zapatos de ambas partes, como te dije, tanto el empleador como el trabajador. ¿Cuántos empleadores hay que tienen trabajadores con 20 años de antigüedad que les son leales, en los cuales no te olvides que el empleador invierte en su trabajador porque le capacita? Si es una empresa que requiere de manejos técnicos, requiere de manejo de maquinarias, le capacita a ese trabajador, le especializa para que utilice esa máquina. ¿Cuánto invirtió el empleador para que ese trabajador sepa utilizar la máquina que le produce en la empresa? Ese empleador no va a querer despedirle por más de que llegue a los 10 años ese trabajador. Va a querer seguir que siga trabajando. Ese trabajador tiene una estabilidad económica, un salario digno, paga sus cuentas, su alquiler, sus préstamos, paga la educación de sus hijos. Es un personal leal. Es mentira que un trabajador cuando llega a los 10 años trabaja desgano y no le es leal al patrón. Por las estadísticas a nivel mundial, un trabajador con estabilidad laboral le es más leal a su patrón, se preocupa por la empresa porque sabe que en esa empresa está su jubilación, que en esa empresa si su hijo siguió sus pasos y se capacitó también en la utilización de esa maquinaria, porque los padres le enseñamos a nuestros hijos lo que hacemos, también puede empezar a trabajar en esa empresa. Es una familia en el sector privado, uno le conoce a su patrón. Acá lo que tenemos que analizar es que también los indicios de laboralidad cambiaron. Hoy en día tenemos plataformas como empleadores. Si hablásemos de modificación tendríamos que hablar de otros hechos. ¿Cuál es la actualidad del Paraguay? ¿Qué es lo que más vemos? Hace poco hubo un accidente laboral en una empresa. Se fugó un líquido que afectó a trabajadores, uno falleció. En varias empresas, En varias empresas sí, ya hubo se fue una seguidilla de accidente casos. por el hecho y en ocasión del trabajo donde fallecen trabajadores. El Código del Trabajo habla sobre una tarifa forfeitaria cuando un trabajador pierde un brazo, pierde un pulmón, pierde una pierna. No habla. El IPS le da una jubilación permanente a ese trabajador que tiene una incapacidad de más del 50% en su cuerpo. No, no le da. ¿Por qué no hablamos de esas modificaciones donde nos ponemos realmente en lo que siente una esposa que pierde a su esposo en la fábrica, que se queda con 3 hijos y que el IPS no le da pensión, que el IPS no le da pensión a sus hijos menores, que queda en el abandono, que se destruye una familia porque hubo negligencia tal vez en la empresa o porque no se respetó la norma de higiene y seguridad en el empleo? Yo creo que el Poder Ejecutivo, la ministra del Trabajo, el presidente de la República deberían entrar en los zapatos de los trabajadores y realmente saber cuál es el cambio que necesitamos. Acá se necesita una tarifa forfeitaria de indemnización en accidentes laborales, por fallecimiento, por pérdida de alguna extremidad del cuerpo. Esas modificaciones faltan en el Código del Trabajo, no quitar la estabilidad laboral. ¿Desde cuándo se ve que quitar la estabilidad laboral va a generar mayor empleo? ¿Cuál es el sector afectado? ¿Cuántos son los trabajadores que tienen 10 años de antigüedad, que puedan perder el empleo, que tengan miedo de perder el empleo por llegar a los 10 años? ¿Cuál es el sector empresarial que despide a los trabajadores cuando están por llegar a los 10 años? Es un pequeño sector que hace el famoso clean-up, la compra de la indemnización. Y el Código del Trabajo protege ese clean-up. Hay varios fallos, sendas, sentencias judiciales que cuando un trabajador es despedido, inclusive cuando se le paga la indemnización, si plantea la demanda por reintegro, es reintegrado a su puesto laboral. La ley le protege, le garantiza la estabilidad. Es totalmente ilógico el planteamiento que hace el Ejecutivo. A mí me parece hasta aberrante e inclusive hasta una burla hacia los que entendemos o manejamos el derecho laboral, porque no manejan la casuística. Habría que preguntarle a nuestro presidente cuál fue su primer empleo, si él trabajó como guardia de seguridad, o si trabajó en alguna empresa, o si fue delivery y sintió no tener seguridad social, si sintió no tener salario mínimo, si la ministra del Trabajo recorrió las empresas. Hoy en día salimos a recorremos un poquito y nos damos cuenta que la mayoría no tiene seguridad social, que no gana IPS, que trabaja más de 14 horas. Nos vamos a hablar solamente con los alumnos del último año de colegio y no saben cuál va a ser su primer empleo, no saben qué van a estudiar. Y acá estamos llenos también de universidades, ese es otro punto. Cuando se olvidan que en el extranjero nuestros propios jóvenes migran a Estados Unidos, a España, ¿para trabajar de qué? Para trabajar de albañiles, para trabajar de carpinteros, para trabajar de jardineros. Y en esos mandos medios está el futuro. Y para eso necesitamos que en la casa, en el hogar, se enseñe a nuestros hijos a cortar el pasto, a planchar sus ropas, a lavar sus ropas, a lavar los vehículos, porque esos mandos medios son el futuro y eso está comprobado a nivel mundial.
La gente contrata por esos servicios. Todo el mundo quiere que su hijo sea universitario. Estamos llenos de universidades, garajes, de que sean ingenieros, contadores, abogados. Hay 150.000 abogados matriculados hoy en día en el Paraguay. Somos muchísimos los abogados, ¿verdad? Y no tenemos jardineros. Yo no sé si ustedes encuentran jardineros o plomeros para sus casas. ¿Por qué el SNPP y el SINAFOCAL no le capacitan a nuestros jóvenes para esos mandos medios? Hoy en día, si vos contratás a una empresa para que te haga un servicio de paisajismo en el patio, gastás una fortuna. Te cobran caro, o sea, hay buenos ingresos. Tenemos que promover esos cursos de capacitación para generar primer empleo, no modificaciones al Código del Trabajo, cuando sabemos que hay una desventaja. El propio presidente dijo, tienen miedo los trabajadores al llegar a los 9 años de perder el empleo. Entonces, ¿qué trabajador se va a sentar en tu mesa, señora ministra, hoy a las 15 horas a defender la estabilidad laboral si ya tiene miedo de que el patrón le eche porque se fue a sentarse en esa mesa a defender los derechos? Ninguno, no tenemos una representación legítima. ¿Cuál debería ser la propuesta de los trabajadores? Que exista una sola central unitaria, por ejemplo. Tenemos, no sé qué, 10 centrales obreras. Con representantes que tienen 70 años, creo, al frente, que ya no creo que estén trabajando en alguna industria. No representan a los trabajadores. Esas centrales tienen cursos de capacitación también que le da el SNDP, no sé si los cursos se hacen. Falta una representación legítima del sector trabajador. Hay que organizarle a los trabajadores y eso debe promover el gobierno, pero el gobierno hoy en día no reconoce gremios sindicales. Es grave. Nosotros debemos buscar que los trabajadores se organicen porque la organización de ellos va a dar mejores salarios, va a dar mejores viviendas, va a proyectar planes que mejoran la sociedad. Vemos que el Ejecutivo hace loas en las redes de la compra por parte de Itipú de 250 patrulleras, de 1000 chalecos. ¿250 patrulleras para qué? La seguridad va a generar fuentes de empleo, no 250 patrulleras que sabemos muy bien que a los 4 meses por falta de mantenimiento se van a caer todo y van a terminar en el patio de alguna comisaría sin uso por falta de mantenimiento o por mal uso. Entonces nuestro gobierno no tiene un plan trazado para políticas de empleo, para salud, para educación y para seguridad. Para que en un país haya salud, educación, debemos generar primero fuentes de empleo. Si tenemos el Chaco, siempre se habla que en el Chaco van a venir las industrias, que se va a hacer la ruta bioceánica, que van a venir extranjeros a invertir. Si en el Chaco se crea en no sé en cuántas hectáreas una empresa, al lado de esa empresa, como tenemos el caso de Guarambaré, donde está Cervepar, Agrexa, otras empresas, se crean las empresas. Si vos te vas y mirás y observás, te das cuenta que se construyeron casas y viviendas alrededor de esas fábricas. Y alrededor de esas casas ya hay iglesias, después ya hay hospitales. Entonces, la instalación de una industria en un lugar genera viviendas para los trabajadores, ya genera una escuela para la educación, genera hospitales para la salud. Y en ese lugar no va a haber robo, porque todos están trabajando. Ya hay seguridad, el mismo ciudadano se preocupa por cuidar de su vecino. Pero acá lo que pasa es que tenemos un gobierno insolidario que no llegó para servir al pueblo, que no se preocupa por su vecino, que solo está preocupado por un sector. Porque si nuestro presidente se preocupara realmente por los ciudadanos paraguayos, no estaría planteando esta modificación laboral. Estaría preocupado por esos jóvenes que terminan el colegio hoy a fin de año para saber cuál va a ser su primer empleo. Y el SNPP y el SINAFOCAL no tienen políticas de capacitación que den primer empleo. Y si los hay, tendríamos que preguntarle si esos cursos de capacitación, ¿cuántos de esos que se capacitaron han conseguido una reinserción laboral?